quiero compartir este tema, fe y vida, con ustedes, porque pienso que la fe es una herramienta que Dios nos ha dado, o es un arma que Dios nos ha dado para enfrentar las situaciones que nos toca vivir y salir airosos de esas situaciones, ¿verdad? El plan de Dios no es que seamos derrotados, el plan de Dios es que seamos fortalecidos, el plan de Dios es que crezcamos, el plan de Dios es que maduremos, el plan de Dios es que avancemos y no que retrocedamos, ¿verdad? Y entre otras cosas, pues el Señor nos ha dado la fe como una, vuelvo a decir, como una herramienta o como un arma, ¿verdad? Que nos ayude y que nos permita salir adelante, hermanos, crecer, avanzar, madurar, vencer, ¿verdad? En todas las cosas. Y quiero compartir hoy con ustedes, pues tres aspectos de la fe que tienen que ver con cómo se maneja el término fe en la Biblia, cómo se entiende, ¿verdad? El término fe, porque muchas veces, la mayoría de las veces más bien, nosotros solamente enfocamos un aspecto de la fe, ¿verdad? El aspecto de creer. A ver, yo creo que Dios va a hacer un milagro, o yo creo que Dios me va a sanar, o yo creo que Dios me va a dar esta ah, cosa que necesito, ¿verdad? Dios va a multiplicar mis finanzas o Dios va a darme victoria en este problema o Dios me va a dar sanidad en esta enfermedad, etcétera. Y vemos la fe nada más como un asunto que tiene que ver con creer, con confiar, ¿verdad? En Dios, ¿verdad? En el mejor de los casos, o creer y confiar en nuestros sueños o en nuestras fuerzas, en el peor de los casos, ¿verdad? Pero este, mm, la fe no solamente se trata de eso. Vamos a ver nosotros tres aspectos esenciales que tienen que ver con la fe y que es importante que nosotros abracemos la fe en estos tres aspectos, ¿verdad? Para vivir una vida de fe, ¿verdad? Porque una vida de fe no solamente consiste en creer, ¿verdad? Yo creo que Dios va a hacer esto. No, no, no. Una vida de fe consiste en abrazar la fe como algo completo, como algo que lo abarca todo, ¿verdad? En lo que la Biblia enseña acerca de la fe. Amén. No tengo para iniciar así un versículo, ¿verdad? Así que, pero tengan por favor su Biblia a la mano para ver algunos versos. De hecho, hay abundantes versos, pero por razones de tiempo solamente escogí unos cuantos, unos poquitos, ¿verdad? Pero hay abundantes versículos que nos presentan, que nos hablan acerca de la fe en estos tres aspectos, ¿verdad? Y bueno, ah, quiero decirles o insistirles que debemos incluir en nuestra vida diaria estos tres aspectos de la fe. Tenemos que tratar de manera intencional y consciente de incluirlos, de abrazarlos, de aprenderlos, no solamente de aprenderlos, sino de aprenderlos, ¿verdad? O sea, integrarlos a nosotros, ¿verdad? Abrazarnos de ellos, porque necesitamos, hermanos, vivir una vida efectiva en el Señor. Amén. Vuelvo a decir, una vida efectiva en el Señor. Entonces, la fe es un arma poderosa que Dios nos da. Y Dios nos la da para protegernos, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo que la fe es un escudo, ¿verdad? Que tenemos de parte de Dios, ¿verdad? Para apagar los dardos de fuego del enemigo, ¿verdad? Eh, Estoy estudiando ese pasaje de Efesios 6, estoy estudiándolo porque quiero descubrir o entender más a fondo a qué se refiere el apóstol Pablo cuando habla de las armas o la armadura de Dios, de toda la armadura de Dios. Y ya que termine mi estudio, pues voy a compartirlo con ustedes, hermanos, acerca de eso, ¿verdad? Pero vuelvo a decir, hermanos, es muy importante que aprendamos a usar el arma o la fe como arma, ¿verdad?
para que sea efectivo en nuestras vidas. A veces como cristianos pues andamos desanimados o andamos incluso deprimidos o andamos así como acabados, ¿verdad? Como y se nos nubla completamente la mirada, se nos oscurece completamente el entendimiento. Hermano, no debemos permitirlo, no debemos permitirlo. Es cierto que hay situaciones que nos doblan, es cierto que hay situaciones que nos hacen quejarnos, es cierto que hay situaciones que nos entristecen, es verdad, y no debemos nosotros pensar que porque en un momento dado nos quejamos o nos entristecemos o incluso nos deprimimos, ya estamos derrotados o ya volvimos atrás y ya no merecemos el perdón de Dios, que de hecho pues nunca lo vamos a merecer, hermanos, sino que la gracia del Señor es la que nos abraza, ¿verdad? Pero como hijos de Dios, pues muchas veces nos vemos en ese tipo de situaciones. Sin embargo, hermanos, la fe es esa, es esa, eh, eh, es ese recurso que Dios usa para ayudarnos a mantenernos firmes, para ayudarnos a que nosotros podamos sobreponernos a todo lo que venga. Este, ah, entonces vamos a considerar estos aspectos de la fe. El primer aspecto, hermanos, tiene que ver con el contenido de la fe, ¿verdad? En ese sentido, podemos hablar de la fe como credo, ¿sí? Yo pienso que ustedes entienden esta palabra, ¿verdad? La palabra credo, lo que uno cree, eso es un credo, lo que uno cree, ¿verdad? El contenido de la fe. ¿Cuál es el contenido de la fe? ¿Qué es lo que la fe contiene? La palabra de Dios nos habla, por ejemplo, en la epístola de Judas, ¿verdad? Se nos dice que contendamos por la fe una vez entregada a los santos, ¿verdad? Eh, eh, Ahí el escritor bíblico se refiere al contenido del evangelio o al contenido de la fe, lo que nosotros creemos, o sea, nuestra doctrina, nuestra enseñanza, hermanos. Enseñanza que, mis queridos hermanos, deriva o debe derivar de la enseñanza apostólica. Es decir, no es cualquier enseñanza, no es lo que a cualquiera se le ocurra. No, 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 no. Es la enseñanza apostólica, hermanos. Hoy estamos viviendo un tiempo de mucha confusión y de que muchas personas dicen esto y muchas personas dicen lo otro y que quién será, quién dirá la verdad. Amén, hermanos, tenemos que volvernos a la palabra de Dios, porque es en la palabra de Dios donde está el contenido de la fe. Es de la palabra de Dios de donde debe derivar el credo. O sea, los apóstoles tenían un credo. Los apóstoles tenían una enseñanza, hermano. Y esa enseñanza los apóstoles la compartían. Amén. Hoy, por ejemplo, en la versión que muchas gentes tienen del Evangelio, se pudiera decir que el Evangelio es una especie de como una persona que tiene un sueño y que Dios está allí para ayudarle a cumplir su sueño, ¿verdad? Y que para lograr ese sueño debe alejarse de la gente tóxica que le impide lograr ese sueño y que no le cree o que lo desanima de su sueño y pues aléjate de esa gente, ¿verdad? Diles adiós, hazlas a un lado, ¿verdad? Ellos te impiden que tú subas en tus peldaños para lograr tu sueño, ¿verdad? Y entonces la realización de la persona en este tipo de evangelio o en este tipo de fe es que tú cumplas tus sueños, ¿verdad? En eso consiste. Y quieres que Dios te ayude, pues da una ofrenda cuantiosa y entre más cuantiosa sea tu ofrenda, pues más ayuda tienes de Dios y tú siembras, ¿verdad? Y cosechas en sueños grandísimos, ¿no? O en logros grandísimos de tu sueño, ¿no? Básicamente en eso se podría resumir el evangelio que muchos profesan hoy, hermanos. Pero es un evangelio muy diferente al evangelio de la Biblia, del Nuevo Testamento. Muy diferente, hermano. ¿Verdad? Por ejemplo, eh, 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 el Señor Jesús, digamos, él tenía el sueño de morir en la cruz. ¿Quién puede soñar eso? ¿Verdad? No, lo que él quería era hacer la voluntad de Dios.
Ahora él sabía que la voluntad de Dios era ir a la cruz, ¿verdad? Pero hubo cierta resistencia en el Señor, ¿verdad? Dice, Padre, si es posible, pase de mí esta copa sin que yo la beba, ¿verdad? Generalmente lo que Dios quiere va en dirección diferente a lo que nosotros queremos, hermanos. Generalmente lo que el Señor tiene para nosotros va en dirección diferente, o no, más bien nosotros vamos en dirección diferente a lo que el Señor quiere. Pero el Señor Jesús dijo, ¿verdad? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pudiéramos decir que los apóstoles que el Señor Jesús escogió era gente tóxica, posiblemente, ¿verdad? ¿Le ayudaban a cumplir su sueño o le impedían, le estorbaban? Una vez le dijo el Señor a Pedro, ¿verdad? Apártate de mí, Satanás. O en otra ocasión, ¿verdad? Les dijo, todos ustedes se van a escandalizar de mí hoy y van a huir, me van a dejar solo. Pero dice la palabra de Dios y da testimonio, ¿verdad? De que el Señor Jesús, dice en el capítulo 13 del Evangelio de Juan, dice que como los había amado, los amó hasta el fin. Es decir, nunca dejó de amarlos, aunque eran personas difíciles, aunque no sabían ni de qué espíritu eran algunos de ellos, aunque algunos de ellos lo traicionaron, aunque algunos de ellos renegaron de él, aunque algunos de ellos nunca lo entendieron. Amén. Pero él no los abandonó, él no los dejó, él siguió, amén, amándolos, dice la palabra, hasta el fin. O sea, no hasta que murió, sino hasta el tope, hasta más no poder. Amén. La enseñanza apostólica es la enseñanza de Jesús. La enseñanza apostólica es la vida de Jesús, hermano. Es no solamente el mensaje que Jesús da, que Jesús habla, sino también la forma en que Jesús vive, la cual somos invitados somos invitados a imitar, ¿verdad? Los principios sobre los que Jesús desarrolla su vida. Amén. Hermanos, hoy hay mucha gente que se dice apóstol, ¿verdad? Hay personas que se autonombran apóstoles y que predican ese tipo de evangelio que mencionaba yo antes. Y que tratan de enseñar y tratan de imponer y que tienen supuesta autoridad apostólica, yo no sé, ¿verdad? Hermanos, la fe descansa sobre un credo y ese credo es el credo apostólico del Nuevo Testamento. Amén. Por eso dice el apóstol Pablo en Efesios. El apóstol Pablo ahí en Efesios dice que nosotros como iglesia del Señor, dice, estamos siendo edificados, ¿verdad? En el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. ¿Sí? Hermanos, esto es muy importante que nosotros lo entendamos. La doctrina, la enseñanza bíblica, apostólica del Nuevo Testamento principalmente, amén, es muy importante para nuestra fe. Puede ser que en un momento dado, hermano, haya mucha confianza o mucha creencia en nosotros, pero puede ser que nuestra confianza y nuestra creencia esté fundamentada en algo equivocado, en algo erróneo, hermanos, en un evangelio diferente, en un Cristo diferente, en un Dios diferente. Amén. Y entonces nos alejamos de la fe bíblica, nos alejamos de la fe que el Señor estableció, hermano. En este sentido, hermanos, Dios no es inclusivo. En este sentido, hermanos, Dios es exclusivo. Amén. Todo lo que esté fuera de la enseñanza del Señor, hermanos, es excluido, o sea, echado fuera. Dice el apóstol Pablo me parece que es la epístola a los Gálatas. Él le dice allí a los Gálatas, y si alguien, dice, aún un ángel del Señor les anuncia un evangelio diferente, dice, sea anatema. ¿Por qué, hermano? Porque el contenido del evangelio es importante, hermano. Es fundamental, amén, para nuestra vida como hijos de Dios. No sé, por eso yo les insisto mucho en que leamos la palabra de Dios, que la leamos, que procuremos entenderla, que la analicemos, que la estudiemos, hermano. No podemos seguir dependiendo de lo que otros dicen,
¿verdad? Que dice la Biblia. O algunos ya ni siquiera dicen lo que dice la Biblia, sino dicen lo que ellos mismos dicen, lo que ellos mismos sueñan o lo que ellos mismos ven supuestamente en visiones, hermano. No, 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 hermano. Volvámonos a la palabra de Dios, ¿verdad? Hay aquí algunos pasajes que quiero compartir con ustedes. Eh, Uno de ellos está en Primera Timoteo. Déjenme lo busco. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 7. Allí el apóstol Pablo, ¿verdad? Pues le escribe a Timoteo. Amén. Vamos a ver lo que le dice el apóstol Pablo aquí. Primera Timoteo 2:7. Dice el apóstol Pablo, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Amén. Él fue constituido apóstol para los gentiles en fe y en verdad. Fue constituido apóstol y maestro, o sea, les iba a enseñar la fe, les iba a enseñar la verdad. Obviamente aquí la palabra fe no se usa como algo en su sentido de confiar, sino en su sentido de lo que contiene la enseñanza, lo que la enseñanza es. Amén. Porque no solamente es importante que creas, sino también es importante lo que crees o a quién le crees. Amén. Puede ser que lo que creas suene bien, pero no va de acuerdo a quien debes creerle. Amén. Entonces, es muy importante, hermanos, que entendamos que hay un contenido. Mire, mire este pasaje, 1 Timoteo 4:6, la palabra del Señor dice así: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, ¿verdad? Un buen ministro nutrido con las palabras de la fe y de la doctrina que has seguido. Amén. Qué importante es, hermano, que nosotros tengamos una fe, pero una fe bíblica, hermanos. La iglesia del Señor tiene una historia ya de varios siglos, hermanos. Amén. Este, y mucha gente ha entendido la palabra de Dios, mucha gente la ha explicado, mucha gente la ha enseñado y han venido situaciones, ¿verdad? Problemas desde las filosofías para tratar de adulterar el mensaje o de corrientes ideológicas para tratar de adulterar el mensaje o de situaciones que se dan en el ámbito científico o en el ámbito tecnológico o los cambios que la sociedad sufre y que atentan muchas veces contra la integridad del mensaje. Y en todo tiempo Dios ha levantado hombres y mujeres para defender esa fe, para mantener la fe, hermanos, intacta, como fue entregada desde el comienzo. Porque es importante que la iglesia del Señor se mantenga en esa fe, hermanos. Cuando empezamos a cambiar la fe para ajustarla, para, por decir así, actualizarla, hermanos, muchas veces corremos el peligro de adulterar la fe. Y si adulteramos la fe, entonces adulteramos o alteramos el producto de esa fe. Por eso muchas veces como cristianos estamos enclenques, no crecemos, somos infructíferos, porque el defecto está en el contenido de nuestra fe. No que no creamos, no que no confiemos, no, sino que estamos creyendo o confiando en un error, hermano. Mucha gente que piensa que, no, pues con que tú seas sincero, si eres sincero, con eso basta. No, hermanos, no basta con ser sincero. No basta con ser sincero, ¿verdad? Una vez yo escuché, estábamos estudiando un curso en el seminario sobre religiones modernas, ¿verdad? Y fuimos a un templo mormón, platicamos con los líderes y ellos nos permitieron entrar y conocer la enseñanza de ellos, ¿verdad? Hasta donde nos permitieron, ¿verdad? Y después de eso, uno de nuestros maestros invitó a un ministro de la iglesia mormona para que nos diera una plática.
Y cuando este joven terminó de dar su plática acerca de su doctrina y todo eso, él dijo ahí casi textualmente, ¿no? Dijo, yo en este día solemnemente testifico con todo mi corazón y con toda mi sinceridad que el contenido del libro del Mormón, del profeta Moronio, no recuerdo exactamente, ¿verdad? Es verdad y que es digno de creerse, ¿verdad? Él se veía muy sincero, sonaba muy sincero, hermano, pero aunque era muy sincero, estaba equivocado, ¿verdad? Su sinceridad era incuestionable, pero el contenido de su fe es completamente, no solamente cuestionable, sino falso. Amén. Entonces, no basta con creer, hermano. Uno puede creer, pero ¿en qué estás creyendo? Amén. Y la palabra de Dios nos habla a creer la palabra bendita del Señor. Amén. Lo que la palabra del Señor revela, lo que la palabra del Señor refleja. Déjenme buscar un pasaje aquí en Gálatas que tengo. Eh, eh, Gálatas 1:23. La palabra del Señor dice así. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. O sea, el apóstol San Pablo se oponía, hermanos, se oponía a la enseñanza de la palabra de Dios en Jesús, ¿verdad? Lo que los apóstoles predicaban era a Jesús y ellos explicaban cómo Jesús era la esencia del contenido del Antiguo Testamento. Y Pablo se molestaba por eso y hacía rabietas por eso, ¿verdad? Y persiguió a la iglesia por eso, hasta que se encontró con el Señor Jesús, porque el contenido de la fe cristiana, más que un concepto, hermanos, es principalmente una persona, la persona de Jesucristo. Pero no solamente es la persona de Jesucristo en su vida, en su vivir, cuando Él vivió, en su historicidad, cuando Él caminó entre nosotros, sino también en su enseñanza, hermanos, en lo que Él enseñó y lo que sus apóstoles, ¿verdad? Que Él constituyó, ¿verdad? Desarrollaron para el crecimiento de la obra de la iglesia, hermanos. Amén. Entonces, es muy importante que nosotros, como dice el apóstol Pablo aquí en 1 Timoteo 3:9, dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Importante que nosotros guardemos el misterio de la fe. ¿Cuál es ese misterio de la fe? La enseñanza bíblica, la enseñanza del Nuevo Testamento, la enseñanza de la palabra de Dios, hermano. Sí. Esto es, es muy importante. Es muy importante. Yo estoy seguro que si salimos a la calle y le preguntamos, o incluso sin salir a la calle, le preguntamos a los cristianos en la iglesia, hermano, ¿cuánto ustedes creen en el Señor? ¿O cuánto ustedes creen, verdad? ¿Cuánto ustedes tienen fe? El 100% o el 99.9% nos van a decir, amén, yo, ¿verdad? Ok, crees, tienes fe, pero ¿en qué? ¿O en quién? Ahora, es fácil decir en el Señor, sí, cualquiera puede decirlo, pero ¿qué tanto conoces de ese Señor? Qué tanto, qué tanto has agarrado, qué tanto has integrado de ese contenido en tu vida? Amén. Entonces, hermanos queridos, debemos esforzarnos por conocer la palabra de Dios. Debemos esforzarnos por leerla, debemos esforzarnos por estudiarla. Debemos esforzarnos por escucharla, hermano. Debemos esforzarnos por regresar, no a lo que dice fulano o lo que dice mangano o lo que dice este o el otro, hermano, sino a lo que dice la palabra de Dios. Y si hay un hombre que habla, hermano, si hay un hombre que enseña o una mujer que enseña, hermano, que su enseñanza sea analizada a la luz de lo que dice la palabra de Dios, hermano. Por supuesto, entre paréntesis, déjenme decir, por supuesto, hay de repente diferencias en cuanto a algunas cosas, en cuanto a opiniones, en cuanto a lo que se dice acerca de algún tema, ¿sí?
Pero esas diferencias son periféricas, hermanos. En el Nuevo Testamento incluso vemos diferencias en cuanto a enfoques. Por ejemplo, lo que el apóstol Pablo enseñaba era un poco diferente a lo que enseñaba el apóstol Pedro, porque el apóstol Pedro, su enfoque era enseñar en el ámbito de los judíos. El apóstol Pablo, su enfoque era enseñar en el ámbito de los gentiles. En algún momento dado tuvieron algunos encuentros el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, porque el apóstol Pedro era un poquito más apegado a la ley y a las tradiciones mosaicas o las tradiciones de los judíos. Y el apóstol Pablo era un poquito más desprendido con respecto a esas cosas a la hora de enseñar a los gentiles. Amén. Pero esas cosas eran periféricas, hermanos, porque tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo estaban 100% de acuerdo en que Cristo es el centro, en que Cristo es la roca, hermanos, de los siglos. Y los dos tenían una comunión íntima con el Señor Jesucristo. Sí. Entonces sí puede haber diferencias en cuanto a un punto u otro, pero no son puntos esenciales, hermano, no son puntos nucleares, ¿verdad? Sino que son puntos periféricos. Por ejemplo, mucha gente habla de una aparente contradicción o de una contradicción entre lo que dice Santiago con respecto de la fe y lo que dice el apóstol Pablo con respecto de la fe. Que Santiago dice, ¿verdad? Que la fe sin obras es muerta. Y el apóstol Pablo dice que no somos salvos por las obras, sino que somos salvos por medio de la fe, ¿verdad? Este, y mucha gente lo ve como tratando de hacer un pleito, ¿verdad? Entre Pablo y Santiago, pero no, la diferencia está en el enfoque, hermano. ¿Sí? Pablo está viendo a la persona que todavía no entra al ámbito de la fe, que todavía no entra más bien al ámbito de la salvación. Para entrar al ámbito de la salvación, las obras no te sirven. No puedes hacer ninguna obra que te ayude, que te haga meritorio, amén, para tener la salvación. No puedes, estás perdido, estás completamente corrupto, amén. Y por eso dice el apóstol Pablo que las obras no sirven, porque el apóstol Pablo está viendo a la persona antes de venir a Cristo, antes de tener la salvación del Señor. Pero Santiago está viendo a las personas que ya vinieron al Señor. Y estando en el Señor, hermano, la manera en que tú autenticas tu fe, estando en el Señor, la manera en que tú muestras que realmente tienes fe es a través de tus obras. Amén. Así que no hay contradicción, no hay, simple, lo único que hay es que son enfoques diferentes. El apóstol Pablo lo enfoca desde acá y Santiago lo enfoca desde el otro ángulo, hermano. Amén. Entonces, hoy puede haber diferencias entre lo que predica un siervo y lo que predica otro siervo. Puede haber diferencias, hermanos, eh, 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 pero esas diferencias son, vuelvo a decir, periféricas. Amén. He tomado algo de tiempo en hablar en hablar esto, en explicar esto, hermano, porque es importante que nosotros entendamos que nuestra fe debe tener un contenido y ese contenido es el contenido apostólico, ¿verdad? Apostólico en el sentido de bíblico, el nuevo testamentario, amén. El otro aspecto de la fe, el segundo aspecto de la fe que quiero compartir, es el aspecto de tener confianza en el Señor. También en este sentido se usa la palabra fe en la palabra de Dios. Que tú confíes, que tú creas en el Señor. Eh, 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 este aspecto muestra una expresión de la fe. O sea, cuando nosotros expresamos, o sea, yo creo, yo entiendo lo que creo, yo tengo ese contenido, entonces empiezo a expresar, amén, aquello, empiezo a expresar, ¿verdad? Que no solamente he leído, sino que me he encontrado con el que inspiró eso. No solamente tengo un concepto, sino también tengo una relación íntima con la persona de Jesucristo. Amén. Entonces, ¿qué surge de mí? Surge de mí expresiones de fe, expresiones de confianza, de creer. Yo le creo al Señor. Hay un ejemplo bien lindo que está en Mateo 15:28. Déjenme lo busco. Mateo 15:28 es esta narración que a mí me gusta muchísimo
este, de esta mujer, ¿verdad? La mujer, algunos le llaman la mujer sirofenicia. Aquí en Mateo dice que es la mujer cananea, ¿verdad? Que es lo mismo, porque dice ahí en el versículo 21, dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaban diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Qué palabra tan tremenda, ¿verdad? Porque el Señor exalta a esta mujer y dice, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo conforme tú quieres. Grande es tu fe, o sea, grande es tu confianza, grande es tu seguridad. Ahora, ¿su confianza en qué? ¿Su confianza y su seguridad en qué? ¿En la dignidad de ella? ¿En el gentilicio de ella? ¿En la nacionalidad de ella? Jesús la trata a ella en una forma, hermanos, no sé, hasta parece ser como que despectiva, ¿verdad? Dice, no es bueno dar el pan de los hijos a los perrillos, como diciendo, los israelitas, los judíos son los hijos, pero tú no eres parte de los hijos, tú eres parte de los perrillos. Pero esta mujer, hermano, no iba confiando en, ay, pues soy cananea, me va a escuchar, soy de la tierra de Canaán. Ella no iba confiando en ella, en sus méritos, en su pedigrí, en sus logros, en sus capacidades, en sus facultades. Ella iba confiando en el Señor. Si ella convencía al Señor, por decirlo así, no lo iba a convencer en función de quién era ella, sino que lo iba a convencer en función de quién es Él. ¿Cómo es esto? Bueno, la respuesta de ella lo refleja, hermanos. Ella le dice al Señor, sí, Señor, no es bueno dar el pan de los hijos a los perrillos. Tienes razón en eso, Señor. Pero los perrillos comen, de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Y aquí estoy yo, Señor. Soy un perrillo. No soy digno, no merezco. Pero tú eres mi Señor. Y aunque sea tus migajitas, Señor, aunque sea con ellas, qué tremendo, hermano. Qué fe tan conmovedora de esta mujer, amén. Cuando ya tu dignidad no importa, cuando ya tu status quo no importa, cuando tus capacidades no están allí, ¿verdad? En la hoja de presentación, ¿verdad? No tienes nada que presentar, no tienes nada que ostentar. Lo único que tienes es esperar en la bondad de Él y le crees. Amén. Le confías. Señor, aquí estoy. ¿Soy perrillo? Sí, sí, soy perrillo. Pero aún los perrillos, Señor, tienen lugar. Aún los perrillos, como decía el salmista, ¿verdad? Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Es decir, como diciéndole ella al Señor, sí, Señor, está bien, lo que tú me dices está bien, pero tú no desechas a nadie, Señor. Amén. El Señor Jesús, hermano, qué tremenda fe, hermano, qué tremenda confianza de esta mujer, ¿verdad? Pero obviamente esa confianza de ella tenía que estar fundamentada en algún conocimiento previo que ella tuviera de él.
Amén. Supongamos que ella hubiese escuchado, no, ese Jesús, pues sí, es un alto dignatario, pero no, ni siquiera se fija en la gente humilde, te ve de los hombros para abajo. Y si hubiese yo escuchado ese tipo de cosas, o si ella hubiese escuchado, mira, si tú le llevas una gran ofrenda, si tú le das, entre más grande le des, pues más grande el hotel que te va a dar, ¿verdad? ¿Qué podía llevar ella, hermanos? ¿Qué podía llevar ella? El mismo Señor como que la trata con desdén, como que la trata con desprecio. Pero ella, hermano, no, no levanta su dignidad como arma, ¿verdad? Para decir, ah, bueno, pues no, 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 sino que se humilla en la confianza que ella tenía de que el corazón de él era un corazón generoso, era un corazón bondadoso, que aún aquellos de quienes no se podía esperar que recibieran, en él podían recibir, hermano. Amén. Esa es la confianza a la que nos llama el Señor, hermano. Una confianza que va más allá de nuestros méritos o de nuestros logros o de nuestra capacidad o de nuestro estatus o de nuestra posición o de todo lo que nosotros podamos representar. Gloria al Señor Jesús. ¿Cuántos de ustedes le confían al Señor de esa manera, hermano? Amén. Mira, es que tú esto, tú lo otro, sí, pero es que yo no estoy confiando en mí. Yo estoy confiando en mi Señor. Una vez un ministro ya de muchos años de la Iglesia de Dios, el reverendo Antonino Bonilla, me platicaba de otro ministro viejo, muy tremendo de la iglesia, evangelista, que Dios usaba poderosamente, Fermín García. Este hermano Fermín García era un hombre de Dios, que Dios usaba. Eh, predicaba la palabra de Dios con poder y Dios lo usaba en milagros y en sanidades. Y él acostumbraba, hermanos, orar, leer la palabra de Dios, ayunar, y siempre estaba, hermanos, pero hubo un tiempo, me platicaba el reverendo Antonino Bonilla, que hubo un tiempo en que él, pues, como que se dio unas vacacioncitas y no estuvo orando mucho, no estuvo así como acostumbraba él a hacerlo, ¿verdad? Y de repente le llamaron de unas personas conocidas de él, que había una persona que estaba endemoniada y que querían, si por favor él iba y oraba por esa persona. Y mientras él iba, eh, en camino, ¿verdad? Iba él pues orando, pidiéndole al Señor su respaldo, su compañía, ¿verdad? Y cuando llega donde está la persona endemoniada, dice que esa persona endemoniada le dijo, el demonio, ¿verdad? Le dijo, tú vienes y ni siquiera has orado, ni siquiera has ayunado, te descuidaste de que lees la Biblia y no lo has hecho últimamente y así vienes a mí. Y empezó a reírse. Y dice el hermano Bonilla que el hermano Fermín le contestó y le dijo, sí, pero yo no vengo a ti en nombre de lo que yo he hecho o de lo que yo hago. Yo vengo a ti en el nombre del Señor Jesucristo y la vas a dejar libre. Amén. Y el demonio, hermano, huyó, ¿verdad? Porque, porque por mucho que hagamos nosotros, hermanos, no es nuestro poder, es el poder del Señor. Amén. Mucha gente dice, la oración tiene poder, la alabanza tiene poder. Hermano, el poder es del Señor. Nosotros solamente, hermano, le obedecemos. Y Él es el que hace las cosas. Amén. Él es el que hace las cosas. No le creamos al Señor en función de lo que nosotros hacemos. Creámosle al Señor en función de lo que Él hace. No le creamos al Señor en función de nuestra posición o de nuestra dignidad. Creámosle al Señor en función de lo que Él ha prometido y de cómo es Él. Amén. Y bueno, esto nos lleva también al tercer aspecto que quiero compartir con ustedes, y es el aspecto de la fidelidad. También hay mucho que decir de esto, hermanos, y créanme, he tratado de ir acortando esto porque hay muchísimos, muchísimos versículos
que hablan de la fe en toda esta gama, hermanos, amén, de fe como creer o como credo, de fe como confiar, ¿verdad? La expresión de esa fe, o en este sentido, el tercer aspecto, la fe como fidelidad, ser fiel. Amén. Solamente es creer, hermanos, también es ser fiel, ¿verdad? No solamente es decir yo creo, sino manifestar con nuestros hechos, manifestar con nuestra actitud, manifestar con nuestra vida diaria que realmente creemos. Amén. Lo que creemos nos lleva a la acción. Lo que creemos nos hace tomar una postura. Lo que creemos nos hace tomar una posición. Amén. Ser fieles al Señor, hermanos. Ser fieles a Él. Ser fieles a su palabra. Sí. Señor, da testimonio de muchas personas que son o que fueron fieles a Él. Y qué bonito, ¿verdad? Que el Señor dé ese testimonio, hermano. Qué bonito. A veces nosotros hablamos de alguien y decimos, oh, no es hermano, es muy bueno. Pero hermano, a veces nos llevamos una sorpresa, ¿verdad? O a veces decimos, no, esa persona es así, es asada, ¿eh? Pero delante de Dios, esa persona es aprobada. ¿Cuánta gente no criticó al apóstol Pablo, hermanos? Y Dios lo aprobó. Amén. ¿Y cuánta gente no exaltó, por ejemplo, a Barrabás, ¿verdad? Suéltanos a Barrabás, le decían a Poncio Pilato, ¿no? Pero quien fue aprobado por Dios fue Jesucristo, hermano. Así que el hecho de que la gente nos apruebe o nos repruebe no significa nada, hermano. Porque la gente aprueba o reprueba en función de lo que ve, en función de la apariencia. Pero Dios aprueba o reprueba en función del corazón, hermano. Y ahí en nuestro corazón es que se inicia nuestra fidelidad, hermano. El ser fieles a Dios. Amén. Seamos fieles a Dios. Seamos fieles a lo que nosotros creemos. No andemos brincando, ¿verdad? En nuestra fe. No, crezcamos en la fe. Pero no brinquemos de una fe a otra, de creer una cosa, allá no creerla y creer otra cosa muy diferente. Amén. Hay gente que ya empieza a creer más en las cosas materiales que en lo espiritual. Hay gente que empieza a creer ya como se dice, ¿no? De aquel papa, ¿verdad? Que estaba construyendo y terminó la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma, ¿verdad? Que ya que estaba terminada, esplendorosa, imponente, tremenda catedral, ¿verdad? La ve y dice, wow, ya no podemos decir, como dijo Simón Pedro, no tengo oro ni plata, ¿verdad? Porque, wow, aquello era imponente, aquello era, hermanos, mucho, muy costosa, mucho, muy costosa. Le contesta el otro, sí, pero tampoco podemos decir en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. ¿Sí? Porque nos llenamos de cosas materiales y tenemos mucha influencia y mucho poder material, pero perdemos, hermanos, en el poder espiritual. Sustituimos la base de lo que el Señor es, ¿verdad? Sustituimos la base de nuestra confianza y dependencia en Jesucristo para basarnos y fundamentarnos en la influencia, en la relevancia, en el, en el poderío material que podemos lograr, hermanos. Y es triste porque dejamos de ser fieles a Dios y empezamos a ser fieles a algo o a alguien que no es Dios, hermanos. ¿Verdad? No, hermanos, mantengámonos fieles al Señor. Como les digo, hay varios pasajes, pero voy a leer solamente un par de ellos en el libro de los Salmos, en el capítulo 101, Salmos 101. Miren lo que dice la palabra del Señor así, en el versículo 6, dice, mis ojos, dice el Señor, mis ojos pondré en
los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Amén. Dios busca no solamente gente que crea, hermanos. Dios busca no solamente gente, incluso que tenga la doctrina correcta. Dios busca gente que sea fiel, hermano. Fiel. Amén. A Dios nos ayude a ser fieles, hermanos, porque es muy fácil desviarse. Es muy fácil, hermanos, poner nuestra mirada en alguien más o en algo más que no es el Señor. Pero Dios nos ayude a mantenernos fieles. Perdón, en el capítulo 78 también del libro de los Salmos, en el versículo 8, la palabra del Señor dice, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Ni fue fiel para con Dios su espíritu. Mire, los judíos se sentían orgullosos de ser ellos quienes tenían la ley de Dios, de ser ellos los herederos de la ley de Dios. Y qué lindo, hermanos, recibir de Dios esa revelación, dice el Señor Jesús, ¿verdad? Con la mujer samaritana le testifica, dice, porque la salvación viene de los judíos. Qué lindo, hermano. Pero qué triste que viniendo de ellos la salvación, ellos delante de Dios fueron encontrados como una generación que no fue fiel. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Sinceramente, hermano, Dios nos ayude. Porque es importante ser fiel. Tal vez, hermano, o más bien déjenme plantearlo de manera diferente a como estaba pensando plantearlo. Es importante que creamos y es importante que expresemos nuestra fe, pero desde un corazón y desde una actitud y desde una forma de vivir en fidelidad. Amén. Qué importante es que abracemos la fe, hermanos, en su totalidad. No nada más en el aspecto, no, yo creo que sí, yo creo que Dios me va a bendecir, yo creo que Dios va a ser bueno, no, yo creo que Dios me va a dar esto, yo creo que Dios me va a dar lo otro, hermano, qué bueno que tengamos esa fe, pero qué triste que nos quedemos nada más en eso y no avancemos, amén, a ser fieles. Y qué triste y decepcionante también que en nuestra creencia no sepamos lo que creemos, hermano. Si no solamente estemos siguiendo lo que otro dijo porque lo dijo, ¿verdad? Sin saber cuál es el contenido, sin entender, hermano, en qué consiste. Amén. Sin tener seguridad. Cuando nosotros estamos así, hermano, somos como un corcho o como un pedacito de madera en el mar. Cuando las olas suben, nosotros subimos. Cuando las olas bajan, nosotros bajamos, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, para que ya no sean niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, ¿verdad? Porque hay gente, hermano, que se encarga, usada por el enemigo, hermano, se encarga de engañar y de extraviar a los hijos de Dios de su fe, hermano. Por eso es importante, hermanos, para resumir, es importante que nos mantengamos estudiando la palabra de Dios. Es importante que nos mantengamos, hermanos, mm, como dijera yo, filosos, nos mantengamos actualizados en nuestra doctrina, hermano. No actualizados en el sentido de que la estemos cambiando y renovando cada vez, no, 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 sino actualizados en el sentido de que cada día estemos, hermanos, atentos, versados en lo que enseña la palabra de Dios, en lo que dice la palabra de Dios. Amén. Que la salvación es Cristo Jesús en nuestras vidas, que la salvación es
agradar al Señor en todo, que la salvación es tener intimidad con el Señor. El Señor Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Miren, hermanos, es preocupante que hoy en día hay mucha ignorancia de la palabra de Dios. Hace ya varios años escuché al presidente en aquel tiempo de la Sociedad Bíblica Americana. Y este señor estaba dando una conferencia, y yo estaba escuchando su conferencia allí, y dice él, hoy tenemos un terrible analfabetismo bíblico. Hoy tenemos más que nunca recursos, dice. Podemos disponer de la Biblia donde sea, cuando sea, como sea. Pero hoy que tenemos la mayor facilidad que ha habido en todos los tiempos, es cuando más analfabetismo bíblico hay, ¿verdad? Refiriéndose a que la gente cristiana, la gente de la iglesia, tiene mucha ignorancia de la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque no leemos, porque no indagamos. Entonces, ¿cuál es nuestro credo? ¿En qué creemos? ¿Verdad? Ni idea, hermano. No sé. Dios nos ayude, hermano, porque tu fe no puede ser completa si no sabes. Tu fe no puede ser sólida si no sabes. Amén. Pero ya que sabes, hermano, debes practicarla, debes confiar, debes creer, debes expresarla, debes enfrentar la vida. Amén. Creyéndole al Señor. Debes enfrentar la vida creyendo lo que el Señor hace. Que la vida te dé reveses, que la vida de repente quiera tratarte como un perrillo, con desprecio, con desdén, hermano. Bueno, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas de las mesas que caen de su Señor. Amén. Sí, Señor, ya aquí estoy, yo sé, no soy nada, yo sé, Señor, que soy indigno, yo sé, Señor, pero sé también que tu corazón es un corazón grande, que tu corazón es un corazón generoso. Sé, Señor, amén. Y sobre todo, hermano, mantenernos fieles a Dios, mantenernos fieles a Él. Amén, esforzarnos, hermano. Como le dice el apóstol, ¿verdad? A Timoteo, apóstol San Pablo. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate. No es asunto nada más, pues está bien, yo creo y me siento. No, no, no. Levántate, esfuérzate. Si realmente crees, esfuérzate. Amén. Porque el reino del Señor, hermanos, es para los violentos, es para los agresivos en el Señor, para los que arrebatan el reino de Dios. No violencia, hermano, en el sentido bélico, sino violencia en el sentido espiritual, en el sentido de vencer todo lo que se oponga a caminar en Jesucristo, hermano. Amén. Así que, hermanas, pues yo les animo, hermanas y hermanos, yo les animo a que abracemos esta fe completa. Abracémosla, hermano. Amén. Gloria a Dios, porque confiamos en Él. Sí, gloria a Dios. Pero no solamente confiemos en el Señor, seamos fieles también, hermano. Y no solamente confiemos y seamos fieles, hermano, entendamos, conozcamos cuál es el contenido, amén, en qué consiste esa creencia y esa fidelidad. Amén. Amén. Es importante que defendamos la enseñanza de la palabra de Dios. Es importante que la vivamos, que la adornemos, hermano. Amén. Porque el tiempo que vivimos, hermanos, nos demanda que tengamos esa fe completa. Amén. Que en nosotros haya fe y haya vida también, hermanos, en Cristo Jesús. Aleluya.